Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical y este día vamos a estudiar el tema seguros de la relación y con el énfasis principal en que mi relación con Dios se refleja en cómo vivo. O sea que lo que creemos tenemos que demostrarlo con nuestra vida diaria. Eh, Todas las religiones han estado o se basan en cosas que hay que hacer para alcanzar a Dios, para alcanzar el ser superior. Cada religión tiene diferentes formas, esfuerzos humanos, sacrificios, cosas que ellos creen que a través de eso ellos pueden tener el cielo, pueden tener el paraíso. Pero es difícil porque son situaciones humanas que puede ser que hay otras personas que hacen más que las otras y entonces se tienen que exigir más y más sacrificios, más obras, más cosas y nunca están satisfechos de que realmente están seguros de que van a lograrlo. La palabra de Dios nos habla de que la única manera de tener una relación personal con el Señor es a través de la fe en Jesucristo, que Cristo vino a morir en la cruz y que al creer en Él nosotros tenemos una relación personal con Él. Esa es la relación segura, o sea que no es por nuestras obras, no es por nuestros sacrificios, sino es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que nosotros ponemos la fe en Él y Él nos salva. Así es como la separación que había entre Dios y las personas, el hombre, se logró unir el puente que es Jesucristo, que Él ha hecho que sea posible la reconciliación, la relación con Dios. Pero lo que nos refleja que quién es cristiano, quién es un cristiano fiel, no es por cuánto sabe o cuánto dice o cuánto predica, ¿verdad? Sino que lo refleja en su forma de vivir. Y el Señor pide que nosotros seamos practicantes de lo que creemos, porque también hay influencia de muchas personas que pueden decir muchas cosas muy bonitas y predicaciones quizás muy buenas, pero que su vida personal está muy lejos de lo que es ser un cristiano. Entonces, vamos a estar estudiando hoy en Primera de Juan, primer libro de Juan, la epístola de Juan. Primero de Juan, capítulo 2, del 3 al 11 y después del 15 al 17. Esas son las porciones que vamos a estar estudiando esta mañana. Pidamos al Señor su ayuda. Querido Dios, clamamos a ti para que tú nos ayudes a entender tu palabra y a ser obedientes, Señor, para que pongamos por obra lo que creemos, la fe que tenemos en ti, Señor, que es una fe viva, pero que lo mostremos con nuestras vidas. Ayuda, Señor, a cada familia, en cada situación, Señor, que tú seas su ayudador, Señor, en cada necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. No sé si alguna vez alguna persona le ha inspirado confianza o le ha inspirado admiración por la forma en que practica la vida cristiana. Quizá hemos tenido ejemplos de personas que han sido de buen testimonio para nuestra vida, para fortalecer nuestra vida espiritual. Vamos a leer en el primer libro de Juan, el capítulo 2 del 3 al 6. Y hablando de lo que pasó aquí en la iglesia que Juan está predicándoles, es de que allí había mucha influencia de que las personas a través de lo que hacían podían alcanzar su fe en llegar al cielo según ellos, pero también habían doctrinas donde habían personas que habían enseñado que no era necesario hacer sacrificios, que su vida podía ser como fuera y que no había problema, podían odiar a los demás y podían vivir la vida libre, ¿verdad? Sin preocupación, y entonces confundían la libertad que no tenía Cristo pensando en un libertinaje. Entonces, Juan tiene que escribirles y aclarar esas situaciones. Vamos a leer desde el versículo 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Imagínense
en esta porción aquí, la exhortación es que nos examinemos de cómo estamos viviendo, de examinar a los creyentes, ¿verdad? Que cada creyente se examine si estamos seguros de tener una relación personal con el Señor, porque dice que si andamos en Él, tenemos que andar como Él anduvo, tenemos que mostrarlo a través de nuestra vida, ¿verdad? Y si no, dice que porque allí habían maestros que predicaban, pero que que lo enseñaban así, pero no obedecían. Entonces allí nos habla de la obediencia. El versículo 3 dice, saber que de verdad se conoce a Dios es tener en la mente y en el corazón la certeza de estar en comunión con Él. O sea que no solo creerlo en la cabeza, ¿verdad? Tener la idea, sino también estar seguros, tener la certeza que estamos en comunión con Él, que lo conocemos a Él. Ahora, ¿cuál es la mejor evidencia de eso? Es la forma en que vivimos, la manera de vivir, ¿verdad? Esa es una evidencia. Ahora, hay personas que pueden decir, bueno, haz lo que digo, pero no lo que hago, ¿verdad? Porque, y con aquello de que cada quien va a dar cuenta, pero estamos siendo de mal testimonio si hacemos eso. No podemos perder de vista que Él es el único camino que nos lleva al cielo. Cristo es el único que nos hace posible la relación personal con Dios. Entonces, el creyente tenemos que estar en íntima comunión con Él. Y nuestra obediencia lo va a manifestar, que le amamos, que lo reconocemos, que es Dios y que le vamos a obedecer, que vamos a servirle, que le vamos a amar, pero también lo vamos a demostrar a través de la relación que tenemos también con los demás, ¿verdad? Ahora, nos habla aquí de cumplir sus mandamientos, porque si no somos unos mentirosos. Entonces, en el versículo 4 ahí nos habla el tipo de personas que simulan estar obedeciendo, ¿verdad? Los mandamientos del Señor, pero dice que en realidad están haciendo otra cosa. Ahí en ese versículo nos habla de que de las personas que no hay evidencia que tienen comunión con Dios, ¿verdad? Que no están en eso. Ahora, hay personas que tienen doble estándar de vida, ¿verdad? Una vida en la iglesia y una vida afuera de la iglesia, ¿verdad? Otra forma de actuar que es completamente distinto de lo que es ser cristiano. Entonces es importante que tengamos una sola forma de vivir fuera y dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? En la vida diaria, en la comunidad, en la familia, ¿verdad? Ahora, cuando dice que somos mentirosos, ¿por qué? Las personas que en realidad no tienen una buena comunión con el Señor y que no practica lo que está hablando, entonces dice que es un mentiroso. ¿Y quién es el padre de la mentira? Es Satanás. Entonces, está hablando de ahí que tenemos que tener cuidado a no sentir que pretendemos ser cristianos y no somos, ¿verdad? En el versículo 5 dice, da el aspecto positivo. Dice que refiriéndonos a que guardemos las palabras de Jesús, es decir, si guardamos sus mandamientos, dice que lo que da a demostrar que lo conocemos a Él, ¿verdad? Que nuestras vidas se encargan de hablar manifestando que le conocemos a Él. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? Es el amor de Dios hacia los demás. ¿Verdad? Tenemos que, cuando nos obedecemos, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, estamos mostrando el amor a Dios, estamos dando una respuesta absoluta al amor que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Ahora, ser obediente a la voluntad de Dios expresa la manera de actuar, o sea que nuestra manera de vivir expresa eso, ¿verdad? Que estamos siendo obedientes. Ahora, si alguien es creyente genuino, entonces va a manifestarlo a través de su vida diaria. En el versículo 6 dice que hay una concordancia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿verdad? Porque allí habla que el que se atreva a proclamar, ¿verdad? Tiene lo que expresa tiene que vivirlo, ¿verdad? Estar dispuesto a vivir primero. Por eso es delicado cuando la palabra de Dios, cuando la preparamos una lección, cuando hablamos del Señor, primero nos habla a nosotros para que nos autoevaluemos y veamos cómo está nuestra relación con Él. Y luego
motivar a los demás para poder servirle a Él. Ahora, la manera de andar, como hizo Jesús, cómo fue la vida de Jesús, hay que imitarla. ¿Cómo era su conducta? Es que Él manifestó amor, es que Él manifestó disciplina, es que Él manifestó eh, buen comportamiento. Entonces podemos decir, bueno, si veo la vida de Jesús, debo de seguir sus pasos, tengo que tratar de hacerlo, de vivir como Él anduvo. Ahora, no es una opción, ¿verdad? Es un mandato, o sea que Él nos habla de que tenemos que andar como Él anduvo. Entonces tenemos un gran reto. Ahora, existe la posibilidad de que alguien viva de manera falsa. En todas las iglesias eh, hay dos tipos de personas, los cristianos verdaderos y los cristianos falsos, o sea que son personas que creen, que pretenden que son cristianos, pero que no lo son. Ahora, ¿cómo se va a manifestar eso? Bueno, quizá por la conducta podemos verlo, por la forma de vivir de las personas. Quizá algunas no son cristianas, pero están viviendo una vida religiosa. Pero también se va a definir cuando estemos al final, ¿verdad? En la presencia del Señor, ahí vamos a ver podemos decir, wow, pero si era pastor o si era anciano, si era aquí, si era allá, ¿y dónde está? No está en el cielo, ¿verdad? Puede ser que pretendía ser cristiano, pero no era. También lo opuesto a eso es que lo que se dice y se hace es opuesto, ¿verdad? Porque hay personas que lo que dicen no va de acuerdo a lo que hacen y tiene que haber concordancia entre lo que se dice y lo que se hace. Y el punto de comparación para nuestra conducta tiene que ser Jesucristo. No tanto el líder, porque a veces nosotros estamos siguiendo a un líder, pero tenemos que seguir nuestro líder principal, nuestro ejemplo principal que nos pide cómo tenemos que andar, es como Jesús. Entonces Él es grande, ¿verdad? La línea que tenemos que seguir. Sigamos leyendo y vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdaderamente en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta porción aquí nos habla que el apóstol está expresando, ¿verdad? Se va a dirigir a los creyentes porque ahí les habla, dice hermanos. Cuando habla ahí está refiriéndose a los creyentes. ¿Y qué es lo que está diciendo? Bueno, que los creyentes conocen los mandamientos. Dice, conocen los mandamientos del Señor. Y dice, en ese sentido, no está diciendo nada nuevo para ellos. O sea que él dice, les estoy escribiendo y no es nada nuevo. Si conocen la palabra de Dios, conocen los mandamientos, no es nuevo lo que les voy a decir. Y les dice, primeramente, había sido anunciado y vivido por Jesús. O sea, no era nuevo, porque ya Jesús lo había enseñado, ¿verdad? Luego, predicado por los apóstoles, hasta que ellos lo recibieron. Por eso no es antiguo, ¿verdad? Pero luego identifica el mandamiento de manera que les habla de que les fije en la mente y en el corazón. Simplemente se trata de la palabra que habían oído, lo que ellos conocían. O sea, les está hablando, bueno, los mandamientos los conocemos, los tenemos en la mente, tenemos que tenerlos en el corazón y tenemos que practicarlo. El versículo 8 dice, el mandamiento nuevo que escribe se refiere naturalmente al amor de Dios, del amor. Lo nuevo de este mandamiento especial es que Él lo había vivido, Jesús lo había vivido, ¿verdad? Siempre el Señor va a ser mostrado como sinónimo de la luz verdadera. Jesús es la luz verdadera. Y allí habla que donde no está Jesucristo se vive en tinieblas. Por eso si alguien dice, hermanos, tenemos que andar en luz, porque Él es luz. Jesús es la luz. No tenemos que estar en oscuridad. Dice que al llegar Jesús, la luz se va abriendo paso en medio de las tinieblas
y éstas se van disipando y la luz es la que se va instalando. Ahora, Juan reconoce aquí este mandamiento del amor, ¿verdad? Es la verdad en Jesucristo, que también alcanza a los verdaderos creyentes y que el verdadero en Él y en vosotros. O sea que con la adhesión y más creyentes, la luz verdadera de Jesús, ¿verdad? Es la de Cristo, se va proyectando y va alumbrando más. Cada vez que una persona cree en el Señor, una luz se alumbra en él, porque la luz de Cristo se alumbra y va alumbrando, alcanzando a otros. Ahora, el versículo 9 dice que algunos podrían estarse jactando de que estaban en la luz, ¿verdad? Esto es en intimidad con Jesucristo y solo tratarse de un engañador. O sea que hay personas que pueden fingir, pueden decir, pueden jactarse de que andan en la luz, pero son engañadores. Pero dice, el que es capaz de hacer estas afirmaciones necesita dar evidencias, mostrar sus credenciales o pruebas. Los creyentes deben ser tangibles, tenemos que mostrar el amor de Dios en nosotros, que se note, ¿verdad? Que sea evidente a todos, a amar a los que con los que se conviven, es decir, a los hermanos, a todos los con los que nos relacionamos. Ahora, aquí habla términos también negativos que dice el que aborrece a su hermano. Oh, wow, e insiste en que vive en la luz, se encuentra aún en tinieblas. O sea que alguien que aborrece a otro es una muestra de que todavía no es creyente, ¿verdad? Porque como cristianos tenemos que amarnos y perdonarnos y ayudarnos. Entonces, dice tener una mala actitud hacia los demás, hacia los otros creyentes, pone en evidencia de una conducta que está reñida. ¿Qué es lo que pasa? No está de acuerdo a lo que Dios está pidiendo, ¿verdad? Ahora, en el versículo 10 nos habla de que el que ama, ¿qué es lo que hace? Ama a los hermanos o por tanto anda en la luz. Es porque tiene a Jesucristo en su vida. O sea que tenemos que amar a los demás, amar a los hermanos para mostrar que andamos en luz, que somos hijas de Dios, hijos de Dios. Ahora, claro que no es fácil amar, ¿verdad? No es fácil amar y expresárselo a los demás, ¿verdad? Especialmente algunos que somos difíciles de amar, ¿verdad? Porque algunas personas somos difíciles de que nos amen o que seamos amados por nuestras actitudes. Quizás tenemos una personalidad fuerte o somos muy impulsivos o somos ofensivos. Tenemos que pedirle, Señor, que nos ayude a amar a todos y que podemos sobrellevar las cargas de los demás. Tenemos que orar por los hermanos y hacer un esfuerzo para cumplir el mandamiento del Señor de amar a todos. Dice que quien actúa amorosamente va quitando estorbos del camino de los demás. En él no hay tropiezo. El amor es el que se encarga de limpiar el camino para que el evangelio se haga creíble a todos. Es el amor el que hace posible que las otras personas puedan creer en Cristo. Si los demás, si el mundo mira cómo nos amamos, el mundo va a querer saber cuál es la diferencia, que por qué somos diferentes, y van a preguntar y va a ser una buena oportunidad para dar la luz del Evangelio. En el versículo 11 dice que el amor es como encender una luz en medio de la oscuridad. Y aborrecer al hermano es como apagar esa luz y dar paso a la oscuridad. Lo que pasa es que al apagar la luz, no solo la apagamos la luz para los demás, la apagamos para nosotros también. Porque si usted está en una habitación y hay una luz, le enciende, esa claridad es para todos. Pero si usted apaga esa luz, no solo se la apaga a los demás, sino usted también queda en tinieblas. Entonces, cuando en la vida de una persona se aloja el odio, y le falta el sentido de la realidad, cree que va en la dirección correcta hasta cuando choca con cualquier cosa y todo es un obstáculo. O sea que tenemos que tener mucho cuidado y mejor dar luz. Hoy tenemos esos testimonios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento de cómo Jesús vivió, cómo Él mostró el amor y
Este amor expresado por Dios se convierte en un nuevo mandamiento cuando dice no solo amar a Dios, ¿verdad? Sino también amar al prójimo y amar a los hermanos. ¿Cómo podemos saber que estamos caminando con la luz de Cristo? Es a través de mostrar el amor hacia los demás y aún aquellos que son difíciles de amar. O sea que tenemos que considerar eso, ¿verdad? De que tenemos que amar a todos. Vamos a seguir leyendo y hoy nos vamos a pasar hasta el versículo 15, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí nos va a decir de que no se puede ser santo y al mismo tiempo practicar el pecado. Aquí nos dice que hay que definirse, ¿verdad? O sea que no hay un doble estándar. O es una cosa o es la otra. El mundo corresponde al dominio de Satanás. El mundo dice y sus deseos y sus placeres está en antagonismo con las cosas de Dios. O sea que el mundo representa todo aquello que nos separa de Dios. Dios no acepta competidores, él es el único, Él no comparte, ¿verdad? Él no exige, Él es exclusivo. Él no comparte de que no importa, ¿verdad? Que amemos el mundo y también, y no, Él dice o amamos al mundo o amamos a Dios. Tenemos que definirnos. El versículo 15 dice, amar al mundo implica la adquisición del gusto por todo lo malo. O sea que quien ama al mundo estaba hablando que ama lo malo, ama el pecado, que siempre se presenta atractivo como bueno y agradable. O sea que lo que es pecaminoso es absolutamente contrario a los deseos de Dios. Todo eso que dice que son para la vanagloria de la vida, que la humanidad lo disfruta aparentemente y que está allí en todos esos pecados, eso no agrada a Dios. Dice en consecuencia la amonestación es de no amar al mundo. Él nos pide que nos apartemos. Sabemos que hay muchas tentaciones. El mundo, Satanás, presenta muy atractivo el pecado, muy fácil de adquirirlo en el sentido de que le hace sentir Satanás de que no, si no es tan malo, no, si con esto no ofendes a nadie, no, si tú tienes derecho, disfruta la vida, solo es una, mira que la vida es corta y hay un montón de filosofías positivas que están llevándonos a la mediocridad en el Evangelio, a vivir una vida alejada de Dios, que nos está apartando del objetivo que Dios quiere que le amemos a Él y amemos a los demás. Entonces, Él nos habla a eliminar el gusto por aquellas cosas que nos despiertan tentación para ir a pecar, que tenemos que pedir al Señor que nos dé la fortaleza. Solos no podemos, humanamente no podemos, porque todos tendemos a hacer el mal. Pero es el Señor que nos puede ayudar si tenemos una comunión con Él y estamos pidiéndole a Él ayuda. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Y acordémonos que Él es santo, ¿verdad? Y no hay tinieblas en Él, no hay pecado en Él. Y Él quiere que nosotros andemos como Él anduvo. Entonces, nuestra mirada se ha de fijar en las cosas que de arriba, no en las de la tierra. Tenemos que mirar al Señor como nuestra meta, como nuestro modelo y tratar de imitarlo, tratar de vivirlo. En el versículo 16, ahí dice que como seres humanos tenemos la tendencia siempre a hacer el mal. O sea que nuestra naturaleza pecaminosa es innata de hacer lo malo, ¿verdad? Entonces el mundo que está dominado por Satanás va a sacar provecho de esa inclinación que tenemos innata, ¿verdad? Y nos va a presentar las situaciones de muchas maneras, de muchas formas atractivas para que nosotros caigamos. Pero ahí habla tres formas en las que se presentan esas situaciones. Uno es los deseos de la carne.
Y aquí carne se refiere al cuerpo. Son aquellas cosas no al cuerpo en sí mismo, ¿verdad? Sino a los malos deseos que satisfacen los apetitos del cuerpo. Y allí no solo se está hablando de sexo, también se habla de otras cosas que son apetitos del cuerpo que nos están dañando, que estamos dañando a nuestro cuerpo, ¿verdad? Algunas cosas que pudiéramos incluir, dice, puede ser las drogas, puede ser las bebidas alcohólicas, los vicios y también el sexo ilícito, ¿verdad? Entonces puede hablar de todas aquellas cosas que nos pueden dañar nuestro cuerpo. Esos son los deseos de la carne, los deseos del cuerpo, que a veces son cosas que nos están dañando. La otra cosa son los deseos de los ojos. Ahora, el proverbio dice que no se cansan los ojos de ver, ¿verdad? Hay tanto que ver y ahí depende de lo que se mire, ¿verdad? Porque hay tantas cosas malas que se pueden ver, ¿verdad? Tantas cosas que pueden ser atraernos, pero tenemos que ser selectivos porque tenemos que pensar en que hasta con lo que miramos podemos ofender a Dios, nos podemos apartar de esa relación que debemos de tener con el Señor. Ahora, aquí viene todo lo que vemos, desde pornografía, que tenemos que evitarlo, ¿verdad? Hasta mirar de una manera imaginativa, porque alguien dice, no, yo nunca he visto eso, yo no me pongo a hacer eso. Pero puede ser que las personas no lo miran, pero se lo imaginan. Y también ahí estamos ofendiendo al Señor. También viendo más de lo que no se debe de ver. O sea que a veces queremos ser muy curiosos y estamos pecando, porque a veces se ve más de lo que queremos ver, ¿verdad? No lo hace con los ojos de Dios, ¿verdad? Tenemos que ver con los ojos de Dios. Entonces tenemos que pensar antes de, es cierto, no estamos cerrando los ojos y puede ser que se vea, pero el peligro está en que insistamos en querer seguir viendo, sino que tenemos que apartar la mirada y mejor buscar la voluntad de Dios. La otra es la vanagloria de la vida. Ahora, ¿cómo es que vivimos en el mundo? Es que vivimos para nosotros mismos, para ser famosos, para que nos den muchos likes, para que nos eh, estén halagando, nos estén adulando, nos estén felicitando. Queremos la vanagloria de la vida, la fama, el orgullo. Aquí nos habla de que tenemos que fijarnos cómo vivimos. Muchos están viviendo con mucha arrogancia, aparentando tener más de lo que no tienen, poniendo las tarjetas de crédito al tope solo para que nos digan que yo no tengo y aunque estés sufriendo después las consecuencias de las deudas, ¿verdad? O tengamos mucho cuidado, ¿verdad? De no vivir con el pecado a cuestas, ¿verdad? De no glorificar a Dios. Porque la vanagloria de la vida nos puede arrastrar a diferentes situaciones, a centrarnos en nosotros mismos, hasta ser narcisistas, ¿verdad? Estarnos a admirar nosotros mismos. Tenemos que fijar la mirada en el Señor. Ahora dice que todas esas cosas no tienen origen en Dios, sino que en el mundo no son buenas, sino que son malas. En el versículo 17 dice, hay una razón importante, ¿verdad? Poderosa para no amar al mundo ni lo que él ofrece. Dice que porque el mundo y sus deseos va a pasar, se va a terminar. Todo lo que podamos experimentar en esta vida, ¿verdad? Es pasajero. Y los preceptos de Dios y las ordenanzas de Dios, la obediencia al Señor es eterna, ¿verdad? Las cosas que hagamos para vivir eternamente para Él, para agradarle a Él, eso es para la eternidad. Dice que Jesucristo eh, tome en cuenta también cómo estamos, nuestra conducta, cómo está delante de Él. Y Él también va a dar recompensas por el esfuerzo, por el sacrificio, la muestra de amor que tengamos, pero de la forma que vivamos, que tenemos que atesorar tesoros, pero para el cielo, ¿verdad? Cosas que agraden a Dios. Los deseos de la carne es todo aquello que resulta atractivo por medio de los sentidos y de la satisfacción y lo que se disfruta. Y los deseos de los ojos, dijimos
que el problema se encuentra en mirar, sino en lo que se mira, ¿verdad? Todos miramos, pero depende qué es lo que se mira. Y la vanagloria de la vida, hablábamos de la vanidad, del orgullo, la fama, la posición de la vida, hacer que uno no sienta la necesidad de Dios, esa es vanagloria de la vida. Ahora necesitamos, ¿verdad?, que nuestra relación con Dios se refleje en cómo estamos viviendo, en todas las áreas de la vida. Vean que allí está diciendo que se muestra el amor a Dios por la forma en que estamos viviendo, ¿verdad? Que tenemos que poner la mirada en Él y que nos centremos en Él. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque nosotros podemos decir sí, pero es difícil porque sí somos humanos y hay áreas en que es difícil. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar a Dios. Oremos a Dios, ¿verdad? Pidiendo, hagamos un tiempo de oración, ¿verdad? De oración sincero para reconocer si estamos en los caminos de Dios, si realmente somos hijos de Dios. Y si no, pedirle perdón al Señor y decirle, yo quiero tener una relación personal contigo, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Señor, reconozco que había estado viviendo quizá en la vanagloria de la vida o quizá he estado viviendo en mis propias fuerzas o esforzándome para alcanzar el cielo, pero por mis obras, pero no. Eres tú, Señor, el que hiciste toda la obra completa en la cruz. Y tú lo único que me pides es la obediencia. Ayúdame a ser obediente. También tenemos que ser conscientes, ¿verdad? De, de los mandamientos que no estamos obedeciendo. Cada uno conocemos los mandamientos del Señor. Hagamos conciencia de cuáles no estamos obedeciendo. Recapacitemos sobre ello, pidamos perdón por esos pecados. Y permitamos que Dios muestre por medio de su Espíritu Santo qué es lo que tenemos que hacer. También tenemos que ponernos en la luz. ¿Cómo? Ponernos en el camino de Cristo, en el camino de la luz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso no lo podemos hacer solos. Solo es a través del Espíritu Santo con el Señor Jesucristo que nos puede ayudar, ¿verdad? Porque Él es la luz verdadera. Y Él es el que nos va al mismo tiempo, es el único camino que nos lleva al Padre. Entonces tenemos que ponernos en la luz, tenemos que ponernos en Él, en Jesucristo. Ahora, tenemos que esforzarnos para vivir con integridad. ¿Por qué? Porque no sigamos sufriendo de aquellos pecados que acariciamos, ¿verdad? Sino que debemos de apartarnos, tenemos que vivir con integridad. Hay que dejar que Dios actúe en nuestras vidas, ¿verdad? Y vive con integridad y no a medias. Dios está con nosotros, Dios está contigo, no estamos solos, el Señor está con nosotros y nos puede ayudar a vivir en integridad. Tenemos que estar dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por establecer una relación con nosotros. Porque cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, Él dice que nos salvó, Él nos llamó, Él nos buscó y Él nos hizo sus hijos para que nosotros pudiéramos estar en relación con Él. Agradezcámosle y pidámosle ayuda para que podamos honrar, ¿verdad?, esa relación que tenemos con Él, obedeciéndole a Él, ¿verdad? Que nuestra relación con Dios se refleje en cómo vivimos, en cómo vivo. Que el Señor se manifieste y podemos ser de luz para los demás con nuestra forma de vivir. Que tenemos que estar seguros de nuestra relación con Él. Si hay dudas de la relación, si lo que estamos viviendo es una religión, pues reconsiderémoslo. Queremos ser salvos, tenemos que buscarlo a Él sinceramente para establecer esa relación personal. Oremos. Querido Dios, te agradecemos porque fue tu iniciativa, Señora, en gran amor que nos manifestaste al enviar a tu Hijo. Por medio de Él es que podemos establecer esa relación contigo, Padre. Te agradecemos por tu amor infinito, por esa salvación tan grande que nos has dado. Y ayúdanos, Señor, perdónanos las desobediencias que hemos hecho y ayúdanos a vivir como Jesucristo vivió en la tierra, como Él como Dios, Señor, y como humano, Él también puede mostrarnos el amor y el respeto a tus mandamientos. Señor, ayúdanos para que seamos obedientes. Bendice a cada uno y si alguna persona todavía duda de su salvación, Señor, que pueda recibir en su corazón
a Jesucristo para establecer esa relación segura con Dios, Señor, para ir al cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga.